Hola y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo vamos a poder utilizar los asistentes de JetExpress para generar informes de todo tipo. En este caso vamos a intentar llegar al informe que estáis viendo en pantalla, donde vamos a analizar la facturación por zona geográfica, y para ello vamos a utilizar el asistente de creador de tablas de JetExpress que estoy seleccionando. Voy a pulsarlo y en un libro completamente nuevo nos aparecerá la ventana que estáis viendo. Lo que vamos a empezar a hacer es seleccionar tablas. La primera tabla que nos interesa es la tabla mov.cliente, donde vamos a encontrar todos los documentos asociados al cliente. Voy a utilizar el buscador y buscar la tabla mov.cliente. Como veis, van a aparecer todos los campos de dicha tabla y también los flow fields que incluye la tabla. Vamos a empezar seleccionando el campo número documento, por si el usuario quisiese ver el detalle a nivel de número documento. Vamos a seleccionar el campo fecha registro, importante para un análisis por fecha. También utilizaremos este campo para filtrar la información. Vamos a traernos el cliente, número de cliente. Recordar que en esta tabla transaccional lo único que aparecerá es el código del cliente, el número. Más adelante iremos al maestro de clientes, a la tabla cliente, para seleccionar el parámetro campo. Vamos a traernos el campo numérico que queremos analizar, en este caso el campo importe, que en realidad no reside en esta tabla, sino que es un flow field. Como veis, también están disponibles. Seleccionamos el campo importe. El orden de estos campos va a dar igual, puesto que como al final terminaremos utilizando la tabla dinámica de Excel, bueno, pues es un poco irrelevante el orden en el que seleccione estos campos. Bien, si a continuación queremos hacer un análisis geográfico, veremos cómo tenemos que ir a otras tablas, pues para traernos el código del país del cliente, iremos al maestro de países para traer su nombre, etcétera, etcétera. Pero antes, sí me gustaría filtrar la información de partida en esta tabla. En la tabla movimiento de cliente me interesa implementar una serie de filtros. Fijaros que en la parte de la derecha voy a tener la posibilidad de añadir filtros. Vamos a añadir filtros de dos tipos, de tipo estático y de tipo dinámico. Filtro de tipo dinámico es aquel en el que el usuario que utiliza el informe puede decidir su valor. En nuestro caso, voy a especificar un filtro sobre la fecha de registro. Voy a proponer un valor como diseñador, voy a proponer 01, 0112, punto, punto. Y seleccionando la opción de la derecha, lo que estoy configurando es que el usuario tiene el poder de cambiar el valor de este filtro. Mientras que el siguiente filtro que voy a generar es de tipo estático. Quiere decirse que el usuario no puede cambiar el valor. En este caso voy a utilizar el campo tipo documento y a continuación voy a escribir los valores que quiero que este informe tenga siempre por defecto. Puedo seleccionar del desplegable los valores que quiero o también puedo directamente escribir esos valores. Factura barra abono. No voy a seleccionar la opción de usuario, puesto que quiero que este informe solo y siempre muestre documentos del tipo factura y abono. Bien, una vez especificados los filtros, bueno, vamos a ir a otras tablas pues para hallar campos del tipo nombre o descripción, que son los que realmente nos ayudan a los usuarios a identificar la información. Bien, automáticamente voy a pulsar el botón añadir tabla y lo que va a hacer automáticamente es establecer la relación que existe entre la tabla movimiento de cliente con la tabla cliente. En cuanto lo seleccione, lo veremos. Voy a pulsar cliente y fijaros cómo automáticamente ha establecido la relación. Lo que en cliente se llama número equivale a número de cliente en la tabla mov.cliente. A partir de ahí, una vez establecido ese enlace, si fuese necesario establecer más enlaces, tenemos la posibilidad.
hemos venido a esta tabla directamente pues para traernos el campo nombre y también el código de país. Va a ser uno de los ejes de análisis de nuestro informe. Vamos a utilizar el código de país que está asociado a nivel de la ficha del cliente. Que como sabéis, en la ficha del cliente lo que tengo es un código. No es el nombre real del país, sino es un código. Como sabéis, también en Navision tenemos el maestro de países, la tabla país-región, donde vamos a hallar el nombre. Bueno, pues fijaros como directamente desde cliente puedo añadir filtros si fuese necesario, pero también puedo añadir una tabla. Vámonos a la tabla país-región y fijaros como automáticamente va a hacer la relación desde cliente al maestro de países. Aquí abajo vais a ver la relación. Lo que se llama código en la tabla país-región equivale a código país-región que encontraré en la ficha de cliente. Y he venido a esta tabla precisamente para traerme el campo nombre. Vale. Una vez que ya tengo todos los campos necesarios, voy a pulsar el botón OK. Este asistente lo que va a realizar es una serie de fórmulas que me van a extraer la información requerida directamente en Excel. Voy a ir a la pestaña de Jet y pulsar el botón actualizar. Como veis, aparece una ventana donde me va a preguntar la fecha de registro. Aparece el valor que yo como diseñador he propuesto, aunque como veis es perfectamente editable. Y voy a generar el informe. Lo que va a aparecer automáticamente es en formato tabla todos los datos requeridos. A partir de ahora lo que voy a hacer es insertar una tabla dinámica. Y lo interesante es que esta tabla ya contiene una variable que aloja todos los datos. Voy a pulsar aceptar y a partir de aquí voy a utilizar la potencia de tabla dinámica de Excel pues para generar el informe que hemos visto anteriormente. Bien, en cuanto a las filas, vamos a seleccionar el nombre del país. Para eso fuimos al maestro de países. Debajo de los países quisiera ver los clientes. En cuanto a las filas, en cuanto a las columnas, perdón, quisiera ver las fechas. Y luego en el cruce vamos a ver los importes. A partir de ahora voy a utilizar la potencia de tabla dinámica pues para darle cierto formato a esta tabla. Lo primero es que me interesa agrupar las fechas. Esto es muy típico en tabla dinámica. Vamos a seleccionar años, únicamente años. Vamos a seleccionar la opción de expandir o contraer para mostrarle al usuario únicamente a un primer nivel, únicamente los países. Y por último, en cuanto a los valores, me gustaría que tuviesen un formato de moneda. Para ello, como ya sabéis, dispongo de la opción de configurar el campo de valor. Le voy a dar un formato de número y seleccionaré la opción de moneda. Por último, vamos a ir quitando los totales. Y vamos a continuación a utilizar una segmentación de datos para facilitar el filtrado de esta información a los usuarios. Si disponemos de Excel 2010 en adelante, existe una funcionalidad que es la segmentación de datos que me va a permitir de una manera muy visual filtrar la información. Voy a pulsarlo y vamos a establecer una segmentación de datos sobre el nombre del país y sobre la fecha. Vale, ya dispongo de esta segmentación de datos. Vamos a darle cierto formato a esta información. Como veis, podemos cambiar el tamaño de estas columnas, de esta segmentación de datos, incluir más columnas si es necesario.
registro. En este caso solo tengo datos en 2013 y 2014. Vamos a incluir un gráfico dinámico de esta información. Por ejemplo, del tipo circular. Y por último, y ya que tenemos Excel 2013, vamos a poder disponer de las aplicaciones de Office. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionar los datos que queremos utilizar. Y en el apartado de insertar disponemos de la opción, una de las aplicaciones que nos ofrece la tienda de Office, es el Bing Maps, que es un mapa que va a poder nutrirse de datos que contengan, bueno, pues como digo, zonas geográficas, países en este caso. Vamos a decirle dónde están los datos y vamos a darle cierta configuración. Bien, como veis ya hemos terminado con nuestro informe. Rápidamente hemos podido hacer un análisis de las facturas y los abonos a nivel de zona geográfica. Podemos perfectamente utilizar la segmentación de datos y, como veis, todo el informe es dinámico. Podemos seleccionar múltiples países. Bien, y con este informe vamos a terminar este asistente.